Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Erandi González Mesa y hoy les voy a hablar sobre la extracción líquido-líquido y vamos a resolver un ejercicio por el método Hunter-Nash. Primero empecemos diciendo qué es la extracción líquido-líquido, pues es un proceso de separación que aprovecha la diferente solubilidad de un soluto en dos líquidos inmiscibles. Básicamente vamos a poner en contacto una mezcla líquida donde estén los componentes A y C con un disolvente B, para que el soluto que queremos separar prefiera pasar al disolvente, logrando así su extracción. Básicamente, haremos que el soluto le sea infiel a su diluyente. Ahora, aquí se muestra un diagrama general de lo que es la extracción líquido-líquido. Vamos a tener una alimentación con el disolvente A y el soluto, que son los componentes que queremos separar. Vamos a tener la entrada de un disolvente B, que es el líquido que va a separar los componentes de la alimentación. Vamos a tener dos salidas, una del refinado, en donde va a estar el disolvente A, básicamente es la alimentación ya tratada, y otro que va a ser el extracto, en donde va a estar el disolvente B y el soluto. Ahora, la extracción líquido-líquido tiene pues bastantes aplicaciones. Por mencionar algunas, tenemos en la industria petroquímica, que se puede usar para purificar aceites lubricantes. También en el tratamiento de aguas para eliminar contaminantes orgánicos. En lo que es en la biotecnología y farmacéutica, se puede utilizar para extraer antibióticos y purificar proteínas. También para aislar principios activos en las plantas. Ahora, metámonos un poquito en lo que son los fundamentos para entender mejor cómo funciona. Primero tenemos al coeficiente de partición. Empezando, cuando los disolventes son completamente inmiscibles y las soluciones son diluidas, el equilibrio se describe por la ley de reparto de Nernst. Esta ley establece que a una temperatura constante, la relación de concentraciones de un soluto entre dos fases es constante. Por lo tanto, la concentración del soluto en el extracto sobre la concentración de soluto en el refinado va a ser igual a una constante que en este caso se va a llamar coeficiente de partición. Básicamente, el coeficiente de partición nos va a decir qué tan afín es el soluto por el disolvente utilizado. En otras palabras, nos va a decir si se va a separar bien o no ese soluto. ¿Puede haber cambios por el pH? Claro que sí, en especial porque los solutos normalmente que se desean aislar suelen ser ácidos o bases débiles, por lo que el pH suele afectar estas extracciones. Para ácidos débiles como para ácidos débiles como bases débiles tenemos estas dos formulitas y pues si queremos ver si a cierto pH nuestra alimentación nuestra disolución de alimentación si se va a separar o no, pues podemos despejar el coeficiente de partición. Y si el valor del coeficiente de partición es mayor a cierto valor de pH, eso significa que el soluto sí es afín a la fase orgánica y por ende sí se va a separar. Para facilitar lo que son los cálculos en la extracción líquido-líquido se suelen utilizar diagramas ternarios. En este caso tenemos este triángulo equilátero en donde están representados nuestros tres componentes. En este caso el C va a ser el soluto, B va a ser el disolvente y A es el diluyente. Como pueden ver, pues está dividido en fracciones, por lo que va a ir de 0 a 1, en donde en el 1 aquí la C va a valer 100%, es decir, nuestro soluto va a ser puro aquí. En este puntito el disolvente va a ser puro y aquí el diluyente como tal va a ser puro. Bueno, ¿y qué se suele representar en estos diagramas ternarios? Básicamente se suele graficar una curva binodal que nos va a marcar o nos va a delimitar la zona de una sola fase de la zona de dos fases o la zona de inmiscibilidad. Aquí también se suelen representar líneas de reparto que pues van a conectar la composición en la fase del extracto con la composición en la fase del refinado. Y pues esta zona que va a quedar aquí adentro va a ser en equilibrio. Ahora, hablemos un poquito de la interpolación de Alders. Esta nos va a permitir estimar la composición de las fases en equilibrio trazando líneas paralelas a los lados del triángulo, que básicamente son estas líneas punteadas. Y después la intersección de esas rectas trazadas por puntos de fases conjugadas va a determinar nuestra línea conjugada, que es esta. Ahora,
El método de Hunter-Nash es un método gráfico usado para calcular el número de etapas necesarias en una extracción líquido-líquido a contracorriente. Básicamente, al llevar a cabo una extracción líquido-líquido, no suele ser en la primera etapa que logramos obtener la cantidad deseada como tal del soluto. Entonces se suele llevar mejor en diferentes etapas. El método de Hunter-Nash nos permite saber cuántas etapas vamos a necesitar para extraer la cantidad deseada de soluto al final. Esta es en contracorriente, ya que vamos a tener la entrada de nuestra alimentación de un lado y por el otro lado vamos a tener la entrada de nuestro solvente puro. Para llevar a cabo el método de Hunter-Nash se van a graficar dos líneas, una que va a partir del extracto 1 y va a pasar por el punto de alimentación y la vamos a elongar hasta infinitamente, no sabemos cuánto. Luego vamos a graficar otra que vaya desde nuestro solvente puro, pase por nuestra Rn, básicamente nuestra Rn es la cantidad de extracto deseado al final en el refinado. Vamos a trazar una línea que vaya infinitamente y donde se crucen esas dos líneas vamos a marcar nuestro punto P. El método de Hunter-Nash es en el que básicamente desde nuestro punto P vamos a ir lanzando líneas, estas líneas punteadas, hacia nuestra zona limítrofe de este lado de la campana. Y aquí, en donde se vayan lanzando estas líneas, vamos a tener delimitado como tal cada etapa. Ahora, vamos a resolver este problema, es el 7.31 de Loncon. Nos dice que una disolución acuosa de ácido butírico de composición 30% en peso de ácido butírico se extrae en contracorriente con 1-hexanol a 30 grados Celsius, separándose un refinado de concentración 1% en peso de ácido butírico. Nos pide calcular la cantidad mínima de 1-hexanol necesario para tratar 2000 kg por hora de la disolución. También el número de etapas teóricas necesarias si la cantidad de 1-hexanol empleada es 20% superior a la mínima y el porcentaje de ácido butírico separado en el extracto. Para eso, las composiciones correspondientes a extremos de rectas de reparto a 30 grados Celsius ya no las da el problema. Ahora, vamos a seguir una serie de pasos. Primero tenemos el paso 1 que va a ser preparar los datos. Vamos a acomodarlos para tener A, B y C, en donde C va a ser nuestro soluto de interés, B va a ser el disolvente y A va a ser nuestro diluyente en el que se encontraba C. Entonces, una vez acomodados, recordando que nuestro diagrama ternario está en fracciones, o sea, va del 0 a 1, no podemos graficar esto. Vamos a tener que dividirlo entre 100, para ahora sí poder meter esto. Ahora, vamos a primero poner las líneas de reparto. Para eso, en ProSim, en el programa ProSim, vamos a meter líneas con los datos que nos dieron, o sea, en las tablas. Y al meterlos en ProSim, se nos van a dar estas rectas, que son las líneas de reparto. Ahora vamos a definir como tal el área de admisibilidad. Para esto primero vamos a cerrar nuestra campana, porque pues antes nada más estaban las líneas de reparto. Ahora vamos a cerrar la campana. Para eso vamos a utilizar los datos del extracto y pues voy a agarrar desde la segunda fila y subirlo. Eso me va a delimitar esta área. Voy a hacer lo mismo con el refinado, me delimita esta otra. Y ya nada más vamos a sombrear como tal el área de admisibilidad utilizando los datos de el extracto con los datos del refinado, todo en orden de menor a mayor. Ahora, como paso 4, vamos a graficar nuestra línea de alimentación, pero para eso vamos a primero analizar un poquito nuestro sistema. Nuestro problema nos dice que va a haber una alimentación de una disolución acuosa de ácido butírico y agua, en donde el ácido butírico va a estar en 30%, o sea, de 0.3, y por ende el agua va a estar en una composición de 0.7. Y vamos a tener también de entrada en nuestro sistema el solvente puro, que es hexanol. En este caso, como es puro, su composición va a ser de 1. Ahora sí, vamos a graficar una línea que vaya desde nuestra alimentación F hasta lo que sería el disolvente puro. Para eso metemos los datos en ProSim como 0.7 de agua, 0 de hexanol en lo que es la alimentación y 0.3 de ácido butírico. Ahora para el otro punto que es S va a ser 0, 1 y 0 porque solamente vamos a tener hexanol. Ahora,
vamos a ubicar nuestros puntos R mínimos y Rn. Recordemos que el inciso A nos pide el solvente mínimo, entonces vamos a estar trabajando con la cantidad de refinado mínimo. Para eso nos vamos a posicionar en nuestra línea de operación o de alimentación y vamos a ir bajando hasta intersectar con la zona limítrofe de nuestra curva binodal. Ahí en ese punto que intersecta va a ser R mínimo. A mí me dieron estas coordenadas. Ahora, para Rn, recordemos que el problema nos dice que el refinado al final va a tener una composición, bueno, va a estar en 1% de ácido butírico. Entonces vamos a tratar de graficar ese 1%, vamos a convertirlo en fracción, va a ser 0.01. Entonces vamos a bajar por nuestra zona limítrofe de nuestra campana binodal, vamos a bajar hasta que PROSIN nos arroje una coordenada en C que corresponde al ácido que sea de 0.01. En mi caso fue hasta acá abajo y ahí vamos a marcar Rn. Y pues estas fueron las composiciones que me dieron. Muy bien. Ahora vamos a llevar a cabo lo que es graficar las líneas para la interpolación de Alders y para esto vamos a utilizar los datos del refinado, abajo vamos a colocar los del extracto y ahora vamos a agarrar lo que sería los datos de agua del refinado y los vamos a colocar aquí. Vamos a agarrar los datos de hexanol del extracto y lo vamos a poner acá y vamos a realizar una ecuación sencilla en donde vamos a tener 1 menos los datos del agua menos el dato del hexanol y nos van a dar números negativos. Está bien porque lo que queremos hacer es prolongar estas líneas o elongarlas hacia acá abajo del gráfico. También vamos a graficar la línea conjugada ya de una vez en donde vamos a utilizar los primeros datos que tenemos aquí y vamos a agarrar desde la segunda fila y poner acá arriba y ya, se pone nuestra línea. Ahora, siguiente paso. Va a ser identificar el correspondiente E mínimo del R mínimo que habíamos sacado. Para hacer esto vamos a utilizar ahora sí lo que es Alders. Nos vamos a posicionar en el R mínimo que ya habíamos calculado y con ayuda de una regla vamos a bajar paralelamente a las líneas del triángulo. Por ejemplo, esta línea que está aquí vamos a bajar paralelamente aquí hasta llegar a la línea conjugada. Una vez lleguemos a esta línea conjugada, ahora vamos a subir pero paralelamente a esta línea de acá y en donde intersecte con nuestra zona limítrofe de la campana, ahí vamos a tener nuestro punto de extracto mínimo. A mí me dieron estas coordenadas. Ahora, vamos a determinar el punto de mezcla mínimo, que va a ser M mínimo. Para hacer eso, vamos a graficar una línea que vaya desde Rn hasta E mínimo. Y en donde intersecte con la línea de operación, ahí va a ser nuestro M mínimo. A mí me dio en este caso estas coordenadas. Ahora sí, para resolver el inciso A vamos a realizar balances de materia. Este es nuestro sistema, volviendo a él, vamos a tener una alimentación de 2000 kilogramos por hora con una composición de ácido butírico del 0.3 y vamos a tener una entrada de solvente mínimo. Ojo aquí, es importante determinar el solvente mínimo ya que a una cantidad menor a este solvente no se logra una separación completa de la alimentación, por lo que queremos trabajar o más bien por lo que queremos saber la cantidad necesaria para que se separe. Entonces vamos a realizar nuestro balance global 1, donde vamos a tener las alimentaciones, en este caso es F más S mínimo, igual a una mezcla mínima que va a ser igual a las salidas del sistema, en este caso E más R. Vamos a realizar un balance en el soluto, que es el ácido butírico, en donde vamos a tener nuestro flujo de alimentación por la composición de ácido butírico en ese flujo de alimentación. Luego a eso le vamos a sumar nuestro flujo de solvente mínimo por la composición de ácido butírico en esta entrada. Pero aquí recordemos que es solvente puro, más bien que es solvente puro, entonces no va a haber ácido butírico, esto se nos vuelve 0. Ahora esto va a ser igual a el M mínimo por la composición de ácido butírico en esa mezcla mínima. Quedándonos esta ecuación que tenemos aquí. Ahora, vamos a... aquí me faltó poner como paréntesis. Vamos a sustituir el valor de M mínimo que tenemos de nuestro balance global aquí. Y vamos a despejar que es el solvente mínimo. Me quedó esta fórmula
sustituyo datos, que serían la entrada, por la composición en esa entrada, menos lo que sería la composición de X mínimo, que fue la que calculamos. Y eso me da un total de 142.85 kilogramos por hora. Este es el solvente que se necesita, el solvente mínimo que se necesita para separar como tal el ácido butírico en la alimentación, de la alimentación más bien. Ahora, vamos a iniciar con el inciso B, que nos pide el número de etapas teóricas necesarias si la cantidad de 1-hexanol empleada es 20% superior a la mínima. Para hacer esto, primero vamos a multiplicar nuestro solvente mínimo por 1.2, ya que es el 20%, y nos da de 171.42 kilogramos por hora. Esa va a ser nuestra ahora entrada del solvente de operación. La alimentación sigue igual. Vamos a realizar otra vez un balance global, pero ahora con el solvente de operación. Vamos a realizar un balance otra vez al ácido butírico y de aquí vamos a despejar esta composición en la mezcla, que es la composición del ácido butírico en esta mezcla. Y pues ya, despejando y sustituyendo nuestros datos, me da de 0.2763. Ahora vamos a buscar este punto 0.2763 en nuestro diagrama ternario. Para hacer eso, nos colocamos de nuevo en nuestra línea de operación y vamos a seguir por la línea bajando, bajando, bajando hasta que mi coordenada C me dé el valor de 0.2763. En ese caso a mí me dio en esta zona y me dieron estas coordenadas. Ahora, vamos a determinar la composición en el extracto 1 y su correspondiente R1. Para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a graficar una línea que parta de Rn y que atraviese nuestra XM. Vamos a elongarla y en donde choque con la zona limítrofe de la campana va a ser nuestro extracto 1. O bueno, el punto de extracto 1, que a mí me dio estas coordenadas. Ahora, para calcular lo que sería R1, vamos a utilizar otra vez el método de Alders, en donde nos vamos a posicionar en E1, y vamos a bajar paralelamente a los lados del triángulo hasta llegar a la línea conjugada. De aquí vamos a volver a subir paralelamente y en este punto va a ser R1, que a mí me dio unas coordenadas estas coordenadas. Bueno, aquí se ve cómo utilicé la regla para elongar y llegar a E1. Ahora vamos a determinar el punto P para empezar ahora sí con lo que es el método de Hunter-Nash. Para esto vamos a graficar una línea que parta de E1, atraviese al punto de alimentación F y la elongamos infinitamente. Ahora, esto lo hice también con ayuda de una regla. Vamos a ahora graficar otra línea que parta de B, o sea, nuestro solvente puro, que atraviese Rn y la vamos a elongar infinitamente para ver en dónde intersectan estas dos líneas. El punto en el que intersecten se va a denominar punto P. Ahora, vamos a determinar la segunda etapa, o sea, el extracto 2 y su respectivo refinado 2. Para esto, desde nuestro punto P, vamos a graficar una línea que atraviese R1 y la vamos a elongar hasta llegar a la zona limítrofe de nuestra campana. En el punto en el que intersecten, ahí va a ser nuestra E2. A mí me dio estas coordenadas. Ahora, para R2 vamos a utilizar otra vez Alders. Nos vamos a colocar en nuestro punto con ayuda de una escuadra. Bajamos paralelamente a las líneas, llegamos a la línea conjugada y subimos paralelamente otra vez. Y ahí vamos a tener nuestra coordenada de R2. En este caso a mí me dio esto. Vamos a determinar un E3 y R3. Vamos a hacer lo mismo, nos colocamos en el punto P, graficamos una línea que atraviese R2 hasta la zona limítrofe de la campana y en donde intersecte es E3. A mí me dieron estas coordenadas. Ahora, vamos a hacer Alders para determinar R3. Bajamos desde el punto de E3 paralelamente hasta llegar a la línea conjugada. De aquí vamos a subir paralelamente otra vez y en donde intersecte con la zona limítrofe de la campana, ahí va a ser R3. En este caso, si se dan cuenta, a mí me dio de 0.03,
pero me está diciendo el problema que yo debo llegar a un Rn de 0.01, el 1%. Esta R3 todavía sigue siendo mayor a este 0.01, entonces necesitamos otra etapa más. Vamos a determinar E4, nos posicionamos otra vez en P, lanzamos una línea que atraviese R3, seguimos, y aquí tenemos nuestro punto E4. Si se dan cuenta, ya está casi de que en el borde, y de aquí vamos a aplicarle otra vez Alders, nos posicionamos en nuestro punto, bajamos paralelamente, subimos paralelamente, y aquí vamos a tener R4. En este R4 ya me dio coordenadas de 0.009, ya es menor al 1%. Eso significa que ocupamos 4 etapas teóricas, ya que R4 fue menor a Rn. Ese es el resultado del inciso B. Ahora, para el último inciso, tenemos que calcular el porcentaje de ácido butírico separado en el extracto. Para esto, tenemos nuestro sistema contracorriente, tenemos nuestra entrada de alimentación y acá vamos a tener nuestra salida de refinado final. Vamos a tener nuestra entrada de solvente y acá vamos a tener nuestra salida final de extracto. Por lo que el balance global nos va a quedar que la mezcla va a ser igual a E1, porque es el extracto acá que ya tenemos al final, más el refinado final. Aquí vamos a despejar lo que es Rn y vamos a hacer un balance al soluto, que es el ácido butírico. Es igual, multiplicamos por su composición. Y aquí Rn lo vamos a sustituir por esto que tenemos aquí. Vamos a sustituir y vamos a despejar la corriente E1. La despejamos y me sale esta ecuación. Vamos a sustituir datos de aquí. Sustituimos los datos que ya habíamos obtenido y me da que la corriente E1 va a ser de 1326.25 kilogramos por hora. Para sacar como tal el porcentaje, vamos a tener que multiplicar la corriente 1 por la fracción de soluto en esa corriente sobre la corriente de alimentación por la fracción del soluto en esa alimentación. Sustituimos los datos y nos da del 98.76%. Esto quiere decir que al final de todo nuestro procedimiento logramos recuperar el 98.76% de ácido butírico de lo que teníamos pues inicialmente. Bueno, con eso básicamente ya hemos terminado nuestro problema, solo queda como pues un pequeño comentario, ¿no? Que pues por ejemplo el ejercicio que se realizó pues demostró el enorme poder de integrar herramientas clásicas y modernas. En mi caso yo estuve utilizando ProSim y la verdad es que el uso de este programa facilita mucho las cosas ya que ahorra horas de trabajo manual. También el uso de inteligencia artificial como apoyo, ya que pues puedes preguntarle propiedades físico-químicas de los componentes o te puede, incluso ya estando realizando una extracción líquido-líquido, te puede sugerir disolventes alternativos si es que tu extracción no se lleva bien a cabo. También pues tenemos graficadores, ¿no? Como GeoGebra, en donde básicamente podemos visualizar mejor el comportamiento de los datos abstractos. Por ejemplo, las intersecciones y cómo se están comportando. Y pues claramente también sistemas o herramientas editores de videos, como no, ya que pues nos permiten sintetizar y explicar con claridad como lo estoy haciendo ahorita. Pues ya, bueno, y eso ya sería todo. Espero haya quedado completamente claro el tema y si no, se aceptan preguntitas en los comentarios, ahí los estaré leyendo. Gracias.